y este es nuestro homenaje a uno de nuestros más ilustres escritores. Desde Los gallinazos sin plumas hasta La tentación del fracaso, don Julio Ramón Ribeiro ha cimentado una obra que ha merecido este premio y que ha ratificado todos los conceptos que siempre ha merecido su obra. Que este premio lo único que será, o una de las pocas cosas que hará, es mejorar su autoestima, porque esa poca autoestima, a pesar de que siempre la crítica, los lectores la han tratado muy bien. Bueno, esa es una cuestión de apreciación personal, ¿no? Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, dejaría de escribir, porque ya creería que ha culminado, ¿no?, su carrera, ¿no?, con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, es la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Señor Ribeiro, por medio de su obra se podría delinear una figura ideal de Ribeiro. Solitario, escéptico, depresivo, pero también buen vino, buena música. ¿Cuál es el verdadero rostro de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades, ¿no? Es un error pensar que una persona es de una sola manera, ¿no? Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yo, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas con las cuales uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, ¿no?, comunicativo con otros, simpático con unos, antipático con otros, por momentos depresivo, por momentos alegre, ¿no? Es cuestión de la relación que tenemos con las demás personas, ¿no? Bueno, yo creo que Julio Ramón fue sobre todo y antes que nada un cuentista, ¿no? Esto tuvo ciertas consecuencias. El auge de la literatura latinoamericana, el llamado boom, era un movimiento de novelistas, con lo cual él quedó injustamente postergado. Justamente ahora que estuve en Madrid, hace un par de meses, ¿no?, un homenaje que se me hizo, leí un cuento en el cual el personaje principal era un español que conocí en el año 52 y que el cuento lo trato más o menos un poco despectivamente, y en medio de mi lectura del cuento se levanta un tipo del auditorio, se acerca a mí y era este español que yo había descrito, ¿no?, que reaparecía 40 años más tarde, ¿no?, saliendo de un cuento mío, ¿no?, a la realidad. Pero naturalmente que no sé si habría leído o no el cuento, pero me reconoció y me trató con mucha simpatía. ¿Cuáles fueron las corrientes que predominaron en sus lecturas? O en todo caso, ¿qué obras y qué autores han contribuido más a su formación intelectual? Esto lo saqué de Proust. Bueno, sí, hay cantidades de autores, de los autores que leí en Francia, ¿no?, que eran generalmente autores que escribieron novelas de aventuras, tipo Alejandro Dumas, Julio Verne, Salgari, todas esas lecturas de adolescencia, ¿no?, que siempre marcan mucho, ¿no?, porque en esa época somos más sensibles a las lecturas, que nos graban con más intensidad. Luego ya autores un poco más serios, sobre todo los autores franceses, que eran los que leí en la biblioteca de mi padre, ¿no?, que eran los autores franceses del siglo pasado, ¿no?, desde Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant, etc. Y luego también, posteriormente, los escritores ya que han marcado la literatura del siglo XX, ¿no?, digamos Kafka, Joyce, Proust, Faulkner, autores que leí ya cuando era mayor y de consecuencia han apreciado y me han impresionado, ¿no?, y los sigo admirando, pero que ya no influyeron sobre mí como influyeron los autores que había leído en mi juventud o en mi adolescencia. ¿Y la música? Bueno, la música me ha acompañado también desde que era niño, ¿no? Yo soy muy aficionado a la música, en una época la música clásica solamente. Yo iba a los conciertos del Teatro Municipal desde que tenía 15 años, no me perdía uno solo, ¿no? Iba hasta a escuchar los ensayos de la Sinfónica en la época, y después en el Campo de Marte, y luego escuchaba en la radio
había una radio que se llamaba Selecta, escuchaba durante horas, ¿no? Los programas de música selecta, y anotaba en un cuaderno lo que iba escuchando, ¿no? Y después, poco a poco, me di cuenta de que tuve una concepción un poco más amplia de la cultura, en el sentido de que no hay tanta diferencia en realidad entre la música culta y la música y el otro tipo de música, ¿no? Todo es un continuum, ¿no? Uno puede ir, ¿no?, y apreciar desde un tango, ¿no?, de la época de Gardel o de Gardel, ¿no?, hasta, no sé, hasta un Malva criollo o un bolero, ¿no?, y hasta la música barroca o qué sé yo, la música más difícil, ¿no? Dice usted que para escribir necesita el cigarrillo porque escribir es un placer complementario al arte de fumar, de un buen vino, de música, de su sillón y una ventana grande a la calle. Así no escribía en los comienzos en París, cuando los Gainazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Sí, la situación era un poco diferente, ¿eh? Bueno, faltaba el buen vino, el cigarrillo ya existía, la ventana a la calle muchas veces me faltó, es cierto, y algún otro ingrediente, la música también me faltaba, pero yo no puedo adaptar a toda situación, ¿eh? Yo puedo escribir tanto con todos esos ingredientes, ¿no?, que han mencionado, pero también puedo escribir a mano sobre un cuaderno solo y absolutamente sin ningún decorado especial, ¿no? Es cuestión de adaptación solamente. ¿Y no le ha sido difícil adaptarse a la computadora? Al comienzo un poco, ¿eh?, porque esa relación física que yo tenía primero con la pluma y el papel, ¿no?, y luego la relación que tenía con la máquina de escribir, ¿no?, el ruido que hace el tecleo, las correcciones que uno tiene que hacer a cada rato, ¿no?, en el papel, todo eso formaba parte del acto de la creación. Pero luego, cuando me puse a trabajar en una computadora, después de algunos contratiempos iniciales, ya en este momento puedo decir que la domino, ¿no? No completamente, porque a veces se me desaparecen, ¿no?, textos. Eso me ha ocurrido con bastante frecuencia por un error de manipulación, se me va varias páginas que he escrito. Pero yo creo que es un buen instrumento de trabajo, ¿no?, que facilita mucho, que ahorra una serie de esfuerzos y que puede incluso ser inspirador, ¿no? ¿Cómo siente? ¿Qué significa este premio Juan Rulfo? Bueno, ya han pasado ya 10 días que lo recibí, o sea, he tenido tiempo un poco más de reflexionar un poco, ¿no?, sobre esta distinción. Y bueno, en el fondo yo sigo estando contento y satisfecho naturalmente con este premio, y creo que es una recompensa muy importante para mí, estimulante. Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro lado, que el hecho de ganar un premio de esta repercusión crea una serie de obligaciones, compromisos, responsabilidades, que es el aspecto negativo del asunto, al punto que a veces me interrogo si no hubiera sido mejor no presentarme candidatura y no haber ganado este premio, ¿no?, para estar mucho más tranquilo, ¿no?, y sin ninguna obligación, llevando mi vida absolutamente independiente y reposada de antes del premio, porque he tenido en estos días una cantidad de entrevistas, visitas, llamadas telefónicas de diferentes partes de América Latina, de España, que me han dejado realmente agobiado, ¿verdad? ¿Pero también no es un masaje a la vanidad? Sería un masaje a la vanidad si yo tuviera vanidad, pero no tengo ninguna. Ninguna. Quizá mi vanidad vaya por otros terrenos que no sean los literarios. ¿Por dónde? Eso no te lo voy a decir. Bien, de todos modos le agradezco mucho por la deferencia de esta entrevista. Siempre habíamos sabido de su poco afecto a las entrevistas, y eso es un doble reconocimiento por habernos concedido esto. Yo le agradezco pues al Canal 7, ¿no?, y a su programa, de haberme entrevistado y sobre todo haber dedicado pues unos cuantos minutos a lo que se llama la cultura. Muchas gracias.